Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? Buenas tardes a todos. Voy a abordar esta presentación no como especialista en competencias, sino como especialista en educación y desde lo que trabajo en mi tarea docente. Y he pensado que a partir de este enfoque de formación basada en competencias que se define desde el CONFEDI como marco para los nuevos estándares, podría aportar a una mayor comprensión del concepto de competencia. Ya Alicia hizo un desarrollo bastante pormenorizado del concepto y de sus implicancias para la formación en la ingeniería, planteando algunas preguntas que he pensado que podían estructurar esta presentación. ¿Cuáles son los motivos políticos de la enseñanza basada en competencias en nuestro país y en nuestro contexto? ¿Qué concepciones existen y en este marco qué enfoque de competencia vamos a privilegiar en los márgenes de libertad que tenemos institucionalmente más allá de lo que define el CONFEDI? Mostrar algunas definiciones, ejemplos y reflexiones críticas sobre esto, cómo se vinculan las competencias con los estándares de acreditación y qué alcances vamos a dar institucionalmente a estas reformas, a estos cambios y cómo esperamos que impacten la enseñanza. Y esto es preguntar por los motivos pedagógicos. Respecto a los motivos políticos, es importante interrogar cuál es el contexto sociohistórico, político, en que se define una enseñanza basada en competencias en una carrera y en un país. ¿A qué problemas busca responder? ¿Cuáles son las razones de su emergencia en la situación actual? ¿Por qué en las ingenierías hoy, cuando hay documentos de competencias, algunas respuestas ya dio Uriel, desde hace más de 12 años por lo menos, ¿no? Y acá me gustaría señalar algo que es fundamental, que generalmente en el centro de la escena se plantean motivos pedagógicos. Cambiar la forma de enseñar, superar la enseñanza tradicional, pasar a una educación centrada en los estudiantes, innovadora, que responda a las necesidades sociales. Pero en general, los motivos políticos son los menos discutidos, los menos explicitados y los menos analizados. Vamos a un ejemplo. El ejemplo de España y otros tantos países en el caso de la Unión Europea. El modelo de competencia surge a fines de los 90 en el marco de un contexto de convergencia político-económico que requiere además un espacio común en lo educativo. Se homogeneiza el sistema educativo, acortamiento de planes de estudio organizados por competencia, flexibles, por sistemas de créditos, porque la necesidad es certificar las competencias, los trayectos académicos de los estudiantes, las titulaciones de los profesionales a partir de la movilidad entre los países. Este es el sentido que toma la enseñanza basada en competencias en España. Otro ejemplo que me gustaría dar es en el caso de Argentina, la carrera de medicina. Es la única carrera en el país que tiene estándares definidos por competencias desde el año 2007. Ha definido 40 competencias. En este caso, los estándares, voy a dejar ahí todavía, en este caso de medicina, los estándares vienen traccionados más fuertemente por las transformaciones que se dan en la educación médica desde distintas organizaciones profesionales como la Organización Mundial de la Salud, la Federación Mundial de la Educación Médica, donde ya se venían planteando, por ejemplo, desde fines de los años 60, por ejemplo, a través de la Universidad de McMaster en Canadá, ya se venían planteando el aprendizaje basado en problemas, con la finalidad de articular las ciencias básicas con los problemas de la clínica médica. Esto se une en los años 90 al movimiento por competencias y empieza a tomar forma un cambio en el modelo de formación en la medicina. Entonces, este cambio en los estándares que se dan en nuestro país implica un cambio en la formación. Y vemos que en la mayoría de las facultades de medicina, he trabajado con algunos casos específicos,
Este cambio en los estándares generó efectivos cambios en la forma, en los planes de estudio, que no dejan de lado las disciplinas, pero se organizan en base a problemas, cambios en el rol del docente, cambios en la forma de enseñar, cambios en la forma de articular la teoría y la práctica. Y creo que entonces es importante que nos planteemos cuáles son fuertemente los motivos políticos que están en la base de la educación basada en competencias en el Confedi. Desde qué sectores, desde qué grupos, por qué se desea avanzar en este sentido, ¿no? Algunas hipótesis que después por ahí podríamos conversar un poco más, seguramente tienen que ver con el reconocimiento en la movilidad de estudiantes o de profesionales, de trayectorias, de titulaciones. Tal vez tenga que ver con los cambios que están dando a nivel de política nacional en reconocimiento de tramos académicos. Seguramente están confluyendo una serie de cuestiones para que esto se dé. Pero sí me parece importante que pongamos los motivos políticos en primer lugar y no los pedagógicos, porque en realidad el planteo de que la educación debe mejorar es un planteo que se utiliza para legitimar cambios, históricamente se ha utilizado siempre. Y creo que en esto nosotros podremos pensar con profesionales que tenemos reconocidos en sus competencias, en su formación a nivel mundial, de que no lo estamos haciendo tan mal, de que no lo hemos hecho tan mal, y que tenemos docentes que trabajan con metodologías innovadoras, con formas alternativas de evaluación, ¿no? Por eso creo que este tema, indudablemente tenemos que mejorar en la enseñanza, pero el centro del planteo no es este, ¿no? Pasemos uno más, allí. Creo que otra pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es la noción de competencia a la que adherimos. Sería importante profundizar un poco en los significados. Alicia hizo una descripción muy interesante y en profundidad que a mí me va a permitir pasar más rápido estas cuestiones, señalando que hay nociones muy sesgadas y muy simplificadas asociadas a la evidencia y a la acción y otras más complejas, donde la competencia se piensa en términos de desempeños complejos, en contextos específicos y también complejos. Merten, por ejemplo, hace una diferenciación de enfoques. Están los enfoques conductistas, que ya fueron comentados, donde el eje se pone en el atributo personal, ¿no? En conductas asociadas a tareas concretas y a ejecuciones satisfactorias. Están los enfoques que ponen el foco en la función ocupacional y los requerimientos de ese puesto de trabajo, a partir del cual se definen qué habilidades y competencias, en cuáles habilidades y competencias hay que formarse. Muchas competencias genéricas han sido definidas de esta manera o desde esta perspectiva en función a las necesidades que marca el mercado. Los enfoques constructivistas que ponen el foco en la construcción, en que el conjunto de conocimientos, habilidades, valores, capacidades, suponen una construcción que se da en contexto y una construcción que se da con otros, a lo cual se suman también o podemos incorporar los enfoques holísticos que hacen foco en el carácter integrado de estos atributos de los cuales hablamos y no fragmentado y en su carácter complejo. Podemos ver que esto les voy a dejar la presentación, pero me parece interesante que podemos hacer un análisis de algunas concepciones mucho más simplificadas, reduccionistas, que ponen énfasis en la evidencia o en el resultado visible, como algunas de las que copié allí, que hablan de resultados de aprendizaje como lo visible o lo que se puede evidenciar, que ponen foco en la actividad, en las acciones, y hay otro conjunto de definiciones que van a poner énfasis en la integración de actuaciones. Esto es pensar la competencia desde una perspectiva más integradora, donde todos estos atributos o recursos cognitivos
que formarían una competencia, capacidades, habilidades, valoraciones, destrezas, metodologías, procedimientos, tendrían un carácter integrado, estarían entramados y no se podrían, separar, no se podrían fragmentar porque dejarían de ser, perdería sentido esa competencia, ¿no? Entonces, estos ponen el foco, estas concepciones, en el carácter integrador, lo cual marca un enfoque más complejo. Finalmente tenemos otro grupo de definiciones que ponen el foco en el carácter aplicado y contextualizado de la competencia. Esto es, este conjunto de recursos, de habilidades, de capacidades, de atributos diverso y coordinado se moviliza y se pone en juego en contextos específicos y en demandas específicas en cada situación, demandas que también son complejas. Creo que estas perspectivas nos muestran que hay distintas formas de pensar la competencia. Y pensaba por ahí dar algún ejemplo tomando dos competencias de cómo se formula una competencia, cómo se estructura una competencia, ¿no? Estoy haciendo un barrido rápido por distintos temas que de alguna manera vinieron a mi pensamiento cuando tuve que armar la presentación. ¿Cómo se estructura una competencia? ¿Qué elementos nos interesa identificar? Tomé dos ejemplos de una universidad latinoamericana de ingeniería civil, una competencia disciplinar y una competencia de egreso, donde podemos ver allí lo complejo de la cuestión, ¿no? Que una competencia es mucho más que un saber hacer, es mucho más que una actuación, ¿no? Esta idea del iceberg que hablaba Alicia con todo lo que implica. Implica identificar qué procesos cognitivos se quieren promover, diseñar, estimar, comparar, valorar, argumentar, planificar, son procesos que tienen complejidad, en tanto, si los queremos enseñar. Deberían estar en relación además o asociados a qué objeto de conocimiento, a qué objeto disciplinar están asociados esos procesos cognitivos. Ahí, en el caso de ingeniería civil, el diseño de sistemas estructurales para obras de infraestructura de ingeniería civil. Pero además deberíamos tener en cuenta qué conocimientos valiosos, fuertes, potentes, qué metodologías van a estar en la base de esos procesos y de esos conocimientos. ¿En qué contexto los vamos a enseñar? ¿Simulados, reales? ¿Con qué niveles de complejidad y con qué niveles de profundidad? Me interesa el segundo ejemplo. Fíjense que allí están definidas también en la competencia los conocimientos disciplinares, los conocimientos básicos, los específicos, aspectos que tienen que ver con la ética. Entonces, esto marca lo complejo de enseñar, si pensamos en hablar, pensamos en competencias como desempeños complejos, la complejidad de pensar la definición de una competencia, porque después deberíamos definir qué actividades específicas, qué actividades de aprendizaje vamos a generar y qué modalidades de evaluación alternativas vamos a definir para esto. Podemos ver por allí dos ejemplos más, uno de ingeniería civil, de competencias de egreso, pensando, y de paso mientras muestro estos ejemplos, de que las definiciones de competencias, sus niveles de mayor o menor complejidad implican una opción, pueden definirse también en relación a actividades reservadas al título, que sería el caso de las ingenierías en nuestro país, tal como lo ha planteado el Confedi. Podrían llegar a plantearse competencias más amplias, incluyendo otras dimensiones del perfil del ingeniero, otras incumbencias y no solo las reservadas al título, es decir, estas son opciones. En otros casos, las competencias, como es el caso del proyecto Tuning, por ejemplo, competencias genéricas se definieron en base a relevamientos que se hicieron de las necesidades del mercado laboral, es decir, los puntos desde los cuales uno toma la definición de la competencia, los parámetros son diferentes.
Otro ejemplo que podemos ver es algunos ejemplos de competencias del caso de medicina. Medicina que formuló 40 estándares. Allí ellos organizan las competencias en dimensiones y fíjense, ponen foco en la estructura de la competencia, en la actividad o tarea, ¿no? Y uno puede encontrar en esas 40 competencias desde algunas más complejas, como la primera, donde el abordaje de los problemas médicos y sanitarios exige la utilización del pensamiento crítico, el razonamiento clínico, la investigación o la medicina basada en la evidencia, hasta otras que son directamente actividades concretas, que no son competencias como realizar la denuncia de enfermedades de notificación obligatoria o participar en la discusión de casos clínicos. Esto para que veamos que hay distintos enfoques, distintas formas de pensarla, distintos criterios para elaborarlas y distintas, pasando a la siguiente pregunta, distintas formas de pensar sus bondades y sus aportes y sus límites, ¿no? ¿Cuáles son digamos, los aportes que puede hacer la competencia, pero cuáles son las reflexiones críticas? En relación a los aportes de las competencias, sin duda hay un aporte que me parece que es muy interesante para quienes trabajamos en el campo de la pedagogía y para los docentes, que pone en un primer plano la integración y la movilización articulada e interrelacionada de distintos tipos de conocimientos, que contribuye a pensar en lo interdisciplinario, en la relación entre las ciencias básicas y aplicadas en torno a los problemas complejos que se demandan a la profesión de la ingeniería hoy, a la importancia del contexto donde se aprende, ya sea simulado, ya sea real. Esto es un aporte interesante de pensar. Una mirada donde se busca o se prioriza este aprendizaje del desempeño complejo, la articulación teoría-práctica. Ahora, este no es un logro de las competencias, esto no tiene que ver con la competencia, ¿no? Que tuvo un poco la parte histórica que la comentó Alicia en algún punto, porque muchas teorías que tienen que ver con el aprendizaje significativo de Usubel, que vienen del campo de la psicología, del campo también las teorías de la didáctica, hablan de la buena enseñanza, hablan de la importancia del aprendizaje genuino, del aprendizaje para la comprensión, de metodologías participativas para los estudiantes o para trabajar con los estudiantes, con enfoques colaborativos, donde esta cuestión que creo que es, como digo, falsa, esto de hablar de centrado en el estudiante, porque en realidad está haciendo referencia a lo colaborativo. Pero estas modalidades de enseñanza suponen un rol muy fuerte y muy importante de los profesores en acompañar y en favorecer la comprensión de esos aprendizajes, en poder seguirlo a lo largo del tiempo, en poder trabajar formativamente con los estudiantes. Esto creo que, bueno, tiene que ver con algo de los aportes, pero que no son estrictamente de las competencias. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los riesgos? Hay varios autores que, bueno, hice una síntesis de Ronald Barnett, un autor inglés, de Bolívar y Cole desde el campo de España y de Moreno Olivos de México. Perdón, ¿cuál es la que va? Porque no la veo. Ay, perdón, pasamos. Esta, a ver, acá, ahí. 5 minutos, bien. ¿Cuáles son algunas de esas reflexiones críticas? Algunas que tienen que ver con el rol de la universidad y el modelo de la formación, ¿no? La pregunta es, si solamente la formación del ingeniero se va a centrar en formar en competencias para la profesión, específicas para la profesión, para la ocupación particular, o la educación superior tiene objetivos más amplios. Esto de formación para el mercado o formación integral, formación más amplia, ¿no? Este peligro de que si solo la formación pasa por las competencias, podría quedar reducida a el trabajo con habilidades prácticas, lo conductual,
¿no? En función de lo que marca la necesidad del mercado, el desarrollo económico, con este vocabulario de resultados de aprendizaje, créditos, homogeneización. La pregunta es, y que formulan estos autores, diciendo fundamentalmente que lo problemático no es por allí la competencia, sí cuando este es el objetivo principal y se dejan de lado otros objetivos importantes de la educación, si no debería haber objetivos más amplios, más allá de la competencia profesional en cuanto a promover pensamiento original, comprensiones profundas, independencia de pensamiento, la colaboración en el esfuerzo intelectual, la función crítica, ¿no?, de la universidad para ir más allá de lo que se demanda hoy, la función social, transformadora. Otras reflexiones tienen que ver también con qué concepción de conocimiento, ¿no? Si este foco en la actuación no nos llevaría a perder de vista lo que son conocimientos valiosos, los conocimientos, lo que no se tiene que perder, ¿no? De ahí que se plantea este riesgo de la reducción y de la fragmentación, donde, bueno, Alicia lo explicó muy bien, estos modelos de competencias, al tener que llevarnos a especificar y desagregar competencias complejas en tareas más simples, y uno lo ve, después podemos ver algunos ejemplos que traje, terminan siendo estos niveles de ejecución deseables una vuelta a la pedagogía por objetivos, ¿no? A lo que estamos criticando y diciendo, y supuestamente habíamos superado, ¿no?, a un enfoque conductista. Bueno, y una cuestión más que tiene que ver con el problema de su definición. Así como la definición de contenidos es algo más que un problema técnico, implica cuestiones ideológicas, políticas, también la definición de las actividades reservadas al título es problemática y por lo tanto la definición de las competencias podrían llegar a ser discutibles en cuanto a los listados que se armen, ¿no? Porque esto también es una cuestión, me parece, problemática, serían materia de discusión. Para ir cerrando, después podemos volver a ver en profundidad algunas cosas. Me interesaba dejar la pregunta, si nosotros hacemos un análisis entre la educación basada en competencias, los estándares y cómo se piensa la formación, esto es poder pensar qué alcance le vamos a dar, ¿no? Hasta dónde vamos a ir, qué alcance, cómo vamos a impactar realmente en la enseñanza. Yo hice un análisis, lo voy a sintetizar ya para ir cerrando, de 3 o 4 carreras para ver cómo se da esta relación entre estándares, competencias y modelo formativo o enseñanza. En el caso de medicina, hace 10 años, bueno, se formularon 40 competencias, pero hay muy poca mención en el documento de estándares al modelo formativo. Si se habla de que se deben articular conocimientos, de que la práctica debe darse desde un inicio de la carrera, de que debe haber evaluación formativa, pero no hay más desarrollo. Me interesó compararlo con el caso de enfermería, que define sus modelos en el año 2015, donde no hay mención a la competencia, solo mencionan subáreas con contenidos mínimos, pero sin embargo hay un desarrollo muy interesante acerca del modelo de formación que habla de desarrollo intelectual, espíritu crítico, sentido ético de los estudiantes, habla de valores como libertad, equidad, solidaridad. Define cómo piensa la enseñanza y el aprendizaje, la importancia de la comprensión de lo que es la profesión de la enfermería desde el punto de vista humanístico, ético, cómo se deben implementar en forma gradual y progresiva prácticas desde el primer año. Es decir, hay una apuesta fuerte a entrar a nuevos modelos, a metodologías, si se quiere, innovadoras, sin mencionar el concepto competencia. Y un caso similar es el de contador público y el de abogado, competencias que se formulan en el año 2017, este año, donde tampoco se definen competencias, se definen contenidos por áreas y contenidos, pero sí hay una descripción
muy amplia de metodologías, de cómo se piensa la práctica, de cómo se piensan las metodologías de enseñanza, de cómo se entiende el aprendizaje. Podemos ver, bueno, allí pueden ver el caso del título de contador público y el título en el caso de abogado, ¿no? Donde incluso se habla del aprendizaje como un proceso de reestructuración continua, que implica niveles progresivos y profundos en cuanto a comprensión e interpretación de la realidad. Fíjense que me parece definiciones interesantes para pensar que van un poco más allá de la mera actuación o del mero saber hacer, que serían las visiones más reducidas de la competencia, y cuando no se habla de competencias, ¿no? O al menos se las menciona muy por afuera. Entonces, para cerrar, pensaba que podríamos preguntarnos institucionalmente qué alcances van a tener estos cambios, ¿no? Institucionalmente, qué posicionamientos tomar a nivel de universidad. Esto nos va a implicar algún cambio en los planes de estudio. Iremos a revisar diseños curriculares. Habrá alguna modificación o se intentarán cambiar metodologías de enseñanza, mejoras en la enseñanza. Esto puede llegar a ser una oportunidad para mejorar procesos. Y dejo la pregunta que hablábamos con Andrés al principio hoy, el cómo deberíamos avanzar, pero sobre todo tomando algún posicionamiento, es decir, en el medio de la tormenta en la cual estamos, creo que siempre podemos tomar posicionamientos ideológicos, de valores, porque los estándares nos marcan límites, nos encorsetan, pero nosotros en la experiencia que hemos construido en la facultad, hemos tomado posición, hemos marcado visiones y hemos dicho, señores, nosotros trabajamos de esta manera, esto para nosotros es calidad, y marcamos visión y rumbo en las carreras. Entonces creo que son discusiones interesantes que tenemos que darnos más allá de los límites de la situación de hoy, ¿no? Bueno, gracias.